¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado una familia tan querida? Al ver Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él le preguntó de qué discuten. Alguien contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no deja hablar, y cuando lo toma lo tira al suelo, echa espumarajo, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo saquen y no han sido capaces. Él contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos 14 al 29. Todo es posible para las personas que tenemos fe. Notas amables a la palabra de Dios. Lunes 21 de mayo, año 2018. Es bien interesante la propuesta del Evangelio, ponernos a pensar en el ambiente de la fe. Lo primero que una persona debe definir es la fe. ¿Qué clase de fe tiene esa persona? ¿Cómo ha alimentado su fe? ¿Cuál es el ambiente que rodea esa fe de esa persona? Cuando la persona tiene definida su fe, comienza a enfrentar el mundo, la realidad, las dificultades, los éxitos y todo lo que rodea a un ser humano. Parece extraño decir esto, que si la fe tiene que ver con la vida de un ser humano, con que triunfe en la vida o tenga problemas o dificultades que son normales en cualquier vida humana. Si aprovechamos la palabra de Dios en el día de hoy, podremos encontrar una buena relación, porque la fe, la forma de creer, de entender el mundo, de vivir según el Espíritu de Dios, de entender las realidades, tiene que ver con la vida de cada persona. Santiago se da cuenta que hay problemas y dificultades en la comunidad, y hay problemas en la comunidad porque hay cantidad de personas que no saben distinguir entre lo que viene de Dios y lo que viene de los hombres. Para poder distinguirlo se necesita un buen ambiente de la fe de aquella persona que cree en Dios y sabe que lo que viene de Dios ya tiene un camino, tiene una dirección, tiene un sentido. Lo que no viene de Dios se convierte en problema social. Dice el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 3, a partir del verso 13, que si hay alguno de nosotros que se crea muy sabio y muy entendido, si es una persona de fe, entenderá que la sabiduría viene de Dios, que el entendimiento es un don del Espíritu de Dios, o sea que es una gracia de Dios. Y por eso el apóstol va a decirle a la gente: si usted es una persona sabia y muy entendida, que lo demuestre con una buena conducta y con la amabilidad propia de una persona sabia. Pero si usted no entiende desde la fe la diferencia entre ser sabio y entendido, o el creer que tú sabes demasiado, entonces tendrás un corazón muy amargado por la envidia, por las rivalidades. Será ese tipo de persona que ande gloriándose de lo que sabe o de lo que tiene, y la vida se le convierte en una falsedad. Ese es el primer rango en la reflexión personal de hoy. ¿Cómo lograr conectar la fe con la vida que llevamos todos los días? ¿Y cómo vivir tan agradecidos con Dios por tanta sabiduría,
por tanta inteligencia, por tanto entendimiento? ¿Y cómo lograr conectar esa sabiduría al servicio de las demás personas, a la amabilidad, a poder ayudarle a los demás y sentirnos unidos con la comunidad? Ahí hay una relación cuando la fe tiene que ver con la sabiduría y el entendimiento de un ser humano. Una segunda posición es cuando la fe tiene que ver con la oración. Cuando la oración se hace desde la fe y tiene que ver con la fe, entonces la oración se debe convertir en una alabanza a Dios, en una glorificación del nombre de Dios. Cuando una persona es de fe, entiende que su oración basta con glorificar a Dios, reconocerle a Dios y estar en esa comunión con Dios. Y como dice la Sagrada Escritura, el resto vendrá por añadidura. ¿Cómo se logra conectar oración y la fe? El Evangelio de Marcos, en ese capítulo 9, a partir del verso 14, nos va a dar un ejemplo exquisito de una relación de oración y fe. Algunas personas de la comunidad, después de que Jesús bajó del monte de la transfiguración, se encontró con una sorpresa que unas personas le comentaron que tienen alguien que está poseído por un espíritu inmundo y le pidieron el favor a los apóstoles de Jesús que le sacara ese espíritu, pero ellos no pudieron. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer cuando llega la impotencia en el ser humano? ¿Qué hacer cuando nos sentimos impotentes ante algo que no podemos dominar, que no podemos superar, que no podemos avanzar? ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué hacer cuando a veces creemos que hay que darle la palabra al mal y como que el mal tiene la razón? Yo soy impotente y no puedo contra el mal. ¿Qué me recomienda la Sagrada Biblia? El Evangelio va a decir que Jesús contestó: gente sin fe, ¿y hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar? Y con un pequeño ejemplo, el maestro demuestra la relación entre la oración y la fe. Cuando el maestro logra sacar el espíritu del mundo del muchacho, como que queda el interrogante: ¿y cómo lo logró? Increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Y lo logró. Pregunta: ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Por qué a veces nos quedamos cortos ante los problemas y las dificultades? ¿Por qué a veces no podemos superar las mismas debilidades personales? ¿Por qué a veces nos tienen que insistir tanto: tú debes cambiar, tú deberías mejorar, tú deberías hacer otra cosa diferente y no se logra? Los mismos apóstoles de Jesucristo le preguntan: ¿por qué no pudimos hacerlo nosotros? Y el maestro tiene la respuesta: esta especie solo puede salir con oración. Cuando se conecta la oración con la fe, yo creo en lo que estoy diciendo, creo en lo que estoy haciendo, creo en lo que estoy combatiendo, las cosas van a funcionar de una manera muy diferente. Hay una buena conexión entre la fe y la vida de cada persona, entre la fe y la oración personal. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado una familia tan querida?